Hola, soy Nica Señora, estamos en la Casa de la Cultura de Alta Italia. Yo nací acá, tengo 33 años, a los 18 años me fui a estudiar diseño en comunicación visual a La Plata. Pasé antes por San Luis, pero bueno, finalmente me atrajo La Plata para poder realizar mi carrera. Y estuve hasta el 2015, 2017, 2016 por ahí en La Plata, y después a partir del 2017 me fui a vivir a Buenos Aires, y donde seguí desarrollando mi carrera como diseñador y como artista visual, más enfocado al arte. Y desde ese momento empecé a darle el lugar que me picaba, ¿no? El lugar ese interno que me estaba como latiendo en mi interior, que siempre estuvo. Y bueno, volver al pueblo después de muchos años y desde este lugar para mí es súper emocionante y muy cautivador. Siento que vengo con varias banderas y eso a mí me resulta algo muy importante, muy emocionante. Me vibra el cuerpo porque siento que estoy volviendo distinto y más yo, digamos, porque cuando me fui del pueblo a los 18 años me fui un poco como sin querer, ¿no? Pero queriendo. A veces siento que los chicos de los pueblos o las chicas de los pueblos nos vamos medio huyendo, ¿no? Yo sentí en ese momento como que huía del pueblo porque sentía que el pueblo no me estaba dando lo que yo quería en ese momento, que era libertad, expresión, que no me juzguen, que no hablen por detrás y todas esas cosas que tienen los pueblos, que a mí me impulsó a poder desarrollar mi carrera, mi obra. Y bueno, desde ese momento, volver ahora, vuelvo desde otro lugar, con otra pisada, con otra mente y conectado con el amor particularmente, ¿no? Como conectado con el amor y conectado con el orgullo también. Volver al pueblo hoy es volver a ser yo en algún punto. En algún punto es volver a ser yo. Bueno, la obra la estuve desarrollando durante el año pasado en un taller, en una clínica, con un artista que me estuvo guiando y que me estuvo ayudando un poco a armarla. Se llama Agustina Núñez, en Buenos Aires. Y bueno, la obra empezó un poco retratando algunos personajes que yo recordaba de mi infancia, con algunas características en particular que yo quería resaltar. Por ejemplo, las orejas grandes, los cuellos altos o los cuellos largos. Y después hacer mucho foco en la mirada, en el mirar. Yo siempre pienso qué mira aquel que está mirando, ¿no? O cómo es el otro que mira algo que de alguna manera, ¿no? Algo sobre las miradas. Era muy importante poder pensar sobre la mirada, pero no la mirada desde un lugar como contemplativo, sino de una mirada más desde el juicio. Yo quería hacer como un hincapié ahí, como el que te mira hace juicio sobre vos, porque te mira y porque opina y porque dice quizás o supone algo. Entonces era algo que yo quería como trabajar, que está muy conectado con mi vida en el pueblo, ¿no? En el pueblo hay algo de la mirada, de quién te mira, quién dice, el chusmerío. Entonces hay algo de eso que ocurre en comunidad. Entonces estos personajes que fui creando son eso que te miran y que te juzgan y que están todo el tiempo como relacionándose de esa manera con el otro, con la otra. Y bueno, y después fueron decayendo un montón de otros conceptos. Por ejemplo, también la de los cuellos largos, para mí era muy importante porque era como yo vivía en el pueblo, ¿no? Como tratando, además de que son casi como un reflejo mío, las obras, había algo de mirar sobre lo llano. A mí me gustaba reflexionar sobre mirar sobre
llano, sobre lo plano. Entonces todos los cuadros tienen un plano atrás que hago un poco hincapié sobre eso. Y lo más importante es que no tienen boca. Entonces todos los personajes de esta serie, de esta muestra, no tienen boca. Entonces a mí eso me parece fundamental, porque lo que no tienen de boca lo tienen de oído y de mirada. Entonces todo está enfocado en esos dos lugares. Y bueno, un poco quería reflexionar sobre esas formas. Incluso también son formas fálicas, son formas contundentes, son formas eróticas en algún punto, que también siento que yo como disidencia, como persona no binaria, hay algo de lo erótico, de lo sexual, de lo pornográfico que está atravesado y que está todo el tiempo haciendo una fricción. Una fricción en este caso, en mi caso, con la ternura, con la frescura, con la infancia, con las historias de los pueblos, con las historias de las comunidades, de las sociedades, de los grupos, porque siento que esta muestra en particular tiene algo de eso de que alguien en grupo y solo te está mirando y está queriendo algo sobre vos, queriendo algo positivo, algo negativo, algo que no sabe qué, incluso mirando hacia adentro, mirando su propia muerte en algún punto. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Jorge Bermúdez, Pelea de Gallos. Entender el arte moderno. Modernismo. Esta palabra tan amplia resumió la condición de la sociedad, la cultura y el pensamiento en la era moderna. En arte significó una ruptura de las tradiciones clásicas enseñadas desde el romanticismo. Sigue abierto el debate sobre qué significó el modernismo, cuándo empezó y si terminó. La característica clave del modernismo en las artes visuales fue la intención de romper con la tradición y avanzar hacia nuevos territorios. Esto empezó con la valentía de los pintores antisistemas de finales del siglo XIX, como los impresionistas y los expresionistas, quienes se exhibieron independientemente de las academias. La experimentación con formas alternativas de pintar, esculpir y grabar fue común en el siglo XX y se movió en una mirada de diferentes direcciones. Una de las obras claves de este momento es Botella de Vieux Marx, Copa y Periódico de 1913, de Pablo Picasso. Si el modernismo es el rechazo de viejas formas por nuevas, la inalcanzable carrera de Picasso lo resume. Este es un ejemplo de los collages del artista español que precipitaron la transición del cubismo analítico al cubismo sintético. La adicción de un periódico a la pieza es una jugada particularmente radical. El periódico representa por sí mismo como si el artista disolviera la distinción entre la obra de arte y el mundo de afuera. Si el arte puede transformar, es muy relativo para mí eso. Creo que sí, en algún punto. A mí, en lo personal, sí siento que es una transformación, pero la transformación ligada como al crecimiento y al compartir y a la apertura. Yo no me pienso nunca solo, ni sola. Nunca me pienso en esos términos. Siempre me pienso en comunidad, en grupo, en equipo, porque creo que y considero que es la única manera de poder ser alguien y poder ser algo en este mundo. Por eso, si el arte funciona en soledad, creo que te terminas mordiendo la cola. Pero siento que si el arte empieza a compartirse y a divulgarse y a empezar a escucharse,
ahí sí puede generar transformaciones. Yo creo que hoy lo que está pasando acá en Alta Italia, yo después de muchos años, es la primera vez que esto me pasa acá. Y eso de alguna manera puede ser transformador. Y yo tengo la ilusión y la esperanza de que los niños, las niñas del pueblo, los adolescentes, puedan engancharse en un viaje con esto. Puedan conectarse con una capa de su subjetividad, con una capa de su delicadeza, ¿no? O de esa sensación que está por debajo de la coraza, ¿no? Hay algo de la coraza que en mi vida a mí me marcó mucho. Yo siempre tuve una coraza y trato de siempre tenerla presente porque es la manera que tengo de sobrevivir, siento, en este mundo hostil. Entonces, hostil para mí porque siento que una marica en cualquier parte del mundo es hostigada y es atravesada por diferentes violencias de todo tipo. De hecho, yo es muy loco porque en lo personal, cuando me fui a vivir a Buenos Aires sentía que era irme a ser libre. Y fue todo lo contrario, porque la libertad está dentro. Puedes ser libre acá, en el pueblo también. Puedes ser libre en Buenos Aires, puedes ser libre en cualquier parte del mundo. Pero todavía sigo luchando con esa libertad que siempre añoro y siempre pienso. Porque no está en el contexto, por más que tiene que ver, pero no está ahí, está dentro de la libertad. Entonces lo que yo quiero tratar de transmitir, que la idea de libertad está dentro. No está afuera, ni está en una ciudad, ni está en otra casa, ni está en otra familia, está en un contexto y adentro. Y le deseo la libertad a todas las infancias, a todas las adolescencias, a todas las adultez también, a todas los adultos y las adultas mayores también les deseo esa libertad. Y estoy acá en Alta Italia para acompañar la muestra de Nica Señora, que es una muestra que habla de los silencios, y yo voy a hacer una activación que tiene que ver con la palabra, con romper el silencio, ¿no? O también podría pensar que es como generar un silencio interno para que aparezca una palabra propia que creo que hace bien. Yo también, además de músico, soy docente de canto y siempre la voz me acompañó como un hilo conductor de la expresión, de la necesidad de decir algo, de comunicarnos. Creo que eso nos hace bien y nos sana. Y es así que le pusimos como nombre a esta activación sistema de sonación, un poco mezclando lo que es algo que suena, el sonido, que son todas estas cajas y la computadora con procesos, y por otro lado una invitación como a sanar sonando, ver qué te pasa cuando tenés la oportunidad dentro de una experiencia sonora, con un ambiente sonoro agradable. ¿Qué pasa cuando tenés la libertad de decir lo que quieras, entrar en ese juego? Y es lo que busco en esta activación, que por ahí la gente en un ambiente sonoro no convencional, no habitual, pueda verse en otra geografía, ¿no? Como extrapolarse hacia otro estado y cuestionarse. A veces no se animan a participar, ¿no? Porque da un poco de vértigo, pero siempre queda como una semillita, porque 2x3 alguien me escribe, me encantó eso que nos haces participar y nos grabás, me quise animar, no pude, pero me quedé pensando que hubiera dicho tal cosa, o la próxima vez me voy a animar. Y ese es el sentido para mí que encuentro en esta activación más interesante, que deja algo, que te deja como ahí interactuando, te deja una pregunta. Así que eso. Bueno, la experiencia en sí es, por un lado, cruzar de ese lugar de oyente a un lugar de participante. ¿Sí? Lograr transicionar, moverse sin que lo pienses mucho. Entonces, para que eso suceda, para que se genere esa convención, bueno, sí, busco que dónde tiene que estar el escenario, cómo tiene que ser el sonido, los tiene que envolver. Hay un montón de rasgos que, si uno no los cuida, no se da la magia. Para que se dé esa magia hay que cuidar muchos detalles para que quien participe no se dé cuenta y en un momento pueda cruzar ese prejuicio de que cantar o emitir una palabra o una emoción es algo peligroso, algo que le da miedo.
Algunos logran cruzar ese puente en el momento y otros se quedan con las ganas de cruzarlo y queda remanente. De hacerlo me voy dando cuenta que quizás es tan importante animarse o solo vivir la experiencia, o que quede ahí rebotando como un delay algo de una pregunta, una pequeña incomodidad, porque cuando no te animas a hacer algo, te lo acordás siempre. Y yo espero que la gente se anime. Siempre cuando se acercan y estamos armando, ahí un poco uno siente el aire, uno le cuenta de qué se trata, quizás al principio da miedo, pero después se quedan charlando y ves notando una sonrisita y te das cuenta que empiezan a pensar. Así que yo creo que esta va a ser una linda experiencia, que acá la gente de Alta Italia se va a animar, va a pegar unos buenos gritos y va a estar bueno. Yo creo que sí, esperemos. Después les cuento. El argentino Adolfo Pérez Esquivel, nacido en 1931, es mundialmente conocido por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz por su actividad como defensor de los derechos humanos y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad. Lo que no muchos saben es que es un artista plástico, principalmente dedicado a la pintura y a la escultura. Nació en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, en la cual luego fue profesor. Posiblemente su obra más conocida sea el Vía Crucis latinoamericano y Paño Cuaresmal, un conjunto de 15 pinturas realizadas en 1992. Hay obras suyas en distintas ciudades argentinas y en España, Ecuador y Suiza, entre otros lugares. Bueno, la idea es mostrar arte en estos bloques que se llaman filosofía y arte. La filosofía ha discurrido a través de las palabras y del pensamiento. El arte ha dicho de otra manera. A veces los pintores ni lo piensan. A veces sí, tienen una postura. Por ejemplo, este autor que vamos a ver hoy, que se llama Guayasamín, un ecuatoriano muy destacado, el pintor más destacado de Ecuador, cuya casa visité. Además, cuando estuve en Ecuador, tiene un gran museo propio, digamos, en lo que era su casa, un salón enorme, unos cuadros gigantes, pero además allí es muy reconocido. Él tuvo una postura que era la empatía con el mundo de los humildes, bueno, de los pobres latinoamericanos, ¿no? Y eso significa una ruptura con ciertos pintores europeos que pintaron reyes, pintaron lugares muy bellos. Él no pinta muchos lugares, salvo unos cuadros que tiene donde pinta, por ejemplo, casitas en la montaña, lo que es el paisaje montañés. No sé si lo voy a encontrar ahora. Por ejemplo, acá hay uno, que es el paisaje de los pueblos latinoamericanos. Este es muy bello, con los rojos. Y también ha pintado el dolor de la gente. Por eso tiene imágenes muy impactantes, muy dramáticas. La pintura también sirve para eso, para tramitar el dolor. Entonces, de pronto pinta figuras muy atravesadas por el dolor. No pinta cuerpos enteros muchas veces, suele pintar caras y manos, sobre todo manos. Miren esto es muy impactante. El dolor humano, ¿no? El dolor a veces de un niño muerto, un niño sin
sin atención posiblemente en el mundo indígena. Estas fotos son de manos, a mí me parecen una maravilla porque las manos dicen y además la habilidad con que las hace, ¿no? Y luego, otra cosa que también es muy bella en él, bueno, cuerpos que a veces los recorta, cuerpos en posiciones muy extrañas, como la cabeza para abajo, agobiados, digamos, atravesados por la negrura, esos colores, aislados. El aislamiento a veces también hace a dar esta impresión de agobio, fíjense acá. Y luego, para ir hablando de una parte no tan negra, este es un autorretrato de él, de Guayasamín, que también pareciera tener rasgos indígenas, ¿no? Una cosa muy conmovedora suya son las maternidades. Él tiene una manera muy particular de dibujar las caras, esos ojos, bueno, bien un poco achinados, orientales, y las narices son muy particulares, así como sus manos, ¿no? Estas son muy bellas, como un sentimiento que atraviesa su obra, que son estas maternidades, a pesar de todo el contexto de dolor que él va a mostrar, ¿no? Acá hay más, cómo él ha captado ese contacto. Bueno, por lo demás, él fue un pintor que estuvo en contacto. Su apogeo fue en los años 60, 70, estuvo amigo de Fidel Castro, de grandes líderes de esos tiempos. Bueno, y muy reconocido en su país, según la época, claro. Ahora, por ejemplo, Ecuador está pasando un momento económico y político diferente, pero supongo que esto va a perdurar, porque el arte siempre dice, siempre queda, y en este caso representa muy bien el sentir del pueblo ecuatoriano. Alguna vez cuando estuve, había una fiesta popular. Ellos toman una bebida muy rica, muy dulce, pimentada, y todos toman eso. Y había calles enteras de gente que transitaba, muchos de ellos con trajes indígenas, porque ellos reivindican bastante esto de la identidad de los grupos indígenas. Entonces, por ejemplo, un grupo se distingue, son casi todos agricultores, salvo unos que les voy a contar después, donde a lo mejor el hombre tiene trenza larga, o usan determinado sombrero, o usan determinado calzado, o sea, se van identificando así. Después van a las ferias, llevan todos sus productos. La tierra es muy rica porque hay muchos volcanes, entonces es una tierra productiva, y ellos están en la feria. Recuerdo que yo iba con una persona que intentó sacar una foto a una señora que estaba en su puesto, y ella se enojó mucho y dijo: ustedes nos sacan fotos y después las publican y no nos pagan nada. Así que una defensa de su identidad. Luego, cuando el día termina, se juntan todos en los bares y demás, festejan, y después cargan de nuevo sus camiones, sus carros, sus animales, porque hacen el trueque o venta de productos, y se vuelven a su casa. Pero es un día de fiesta la feria, ¿no? Y hay un lugar cerca de Quito donde hay una feria muy famosa. En ese pueblo es un pueblo indígena. Usan unas camisas, las mujeres, unas blusas bordadas muy bonitas, muy típicas. Son dueños de bancos, son dueños de restaurantes y emplean a blancos. Y hay una feria artesanal muy preciosa. Se llama Otalano, no me acuerdo bien el nombre, no lo tenía pensado contar, por eso no lo constaté. Pero bueno, vale como recuerdo. Eve Uart, una escritora, también visitó ese lugar y lo cuenta.